Hola, buen día a todos. Buen día, chicos. Buen día, Cari. Muy buen lunes para todos. Vamos a ir arrancando la semana. Espero que estén todos bien. Eh, Así que vamos a ir empezando. Bueno, tenemos mucho por trabajar esta semana. Vamos a continuar con la parte de geometría que eh, You are now muted. You are now unmuted. ahí sí. Hola. Ahí está. Bueno, bien. Entonces decía que vamos a continuar con la parte de geometría y en este caso lo que vamos a hacer es ver ya un poco lo de polígonos regulares que adelantamos la semana anterior y lo vamos a relacionar con lo que es la circunferencia y el número pi. ¿Alguna vez escucharon hablar del número pi? ¿Saben algo del número pi? ¿Algún dato? ¿En alguna ocasión escucharon hablar de ese número? ¿No? Bueno, entonces va a ser un, eh, un trabajo interesante. Sí, Juan Martín, 3,14. Generalmente se lo conoce con esa abreviación, pero es un número infinito. Ahora, después de esta clase, les voy a dejar que investiguen un poco acerca del número pi y nuestro trabajo se va a relacionar con ese número. En esta semana vamos a trabajar con ese número, de dónde se genera y cómo obtenerlo. A partir de una circunferencia, cómo obtenerlo, porque es muy útil ese número, como por ejemplo eh, para calcular un área o una superficie dentro de una circunferencia. Así que se utiliza mucho. Podríamos también calcular el volumen que tiene la Tierra a partir de ese número y podríamos darle otras utilidades, pero eso les voy a dejar para que ustedes investiguen, que busquen qué es el número pi y en qué contexto se lo puede utilizar a ese número. Así que sin adelantar nada, les voy a dejar que ustedes busquen ese número. Nosotros vamos a tratar de lograr una aproximación o lograremos llegar a ese número y ustedes van a investigar para qué se utiliza. Sí, Juan Martín, eso que vos me estás diciendo se utiliza para calcular la longitud de una circunferencia, porque yo puedo, por ejemplo, en un cuadrado, puedo sumar todos los lados y obtengo el perímetro de la figura. Pero en el caso de la circunferencia es difícil medir con una regla, por ejemplo, porque no me permite la forma de la circunferencia realizar una medición exacta. Entonces con el número pi vamos a poder encontrar el valor exacto si por ejemplo quiero saber cuál es la longitud de la Tierra, es decir, qué longitud en kilómetros o en metros tiene dar una vuelta completa a la Tierra. Para eso me sirve ese número. Pero ya van a ver en las actividades cómo vamos a ir logrando esa aproximación. Van a tener actividades más que nada de comprensión, no tanto de construcción. Creo que ya trabajaron ustedes con producciones propias, entonces en esta semana lo que van a hacer es más comprender las actividades que tienen para resolver, es decir, van a tener archivos de GeoGebra
en donde van a tener que ir jugando un poco con la aplicación e ir comprendiendo lo que muestran los archivos. Hay dos archivos, en uno van a tener que ir cambiando un deslizador, ahí les voy a mostrar. No sé si logran ver el archivo. Ahí voy a compartir de nuevo a ver si me deja mostrar. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ahí está. Ese es uno de los archivos que van a tener ustedes para trabajar, en el cual, en ese caso, se van a encontrar con una circunferencia, con una línea que, fíjense, les aparece A igual a 3. Eso se llama deslizador, porque ustedes van a ir moviendo ese valor y van a ir viendo qué es lo que pasa con la circunferencia y con el perímetro. ¿Qué son estos datos que están acá? Esto, lo que dice circunferencia de P1 y dice 30,32, es la longitud que tiene esta circunferencia. O sea, ¿qué longitud tiene toda la circunferencia? Es como si yo a esto, por ejemplo, elijo el punto B, comienzo a medir desde el punto B, doy un giro completo y vuelvo hasta el punto B. En ese caso, estoy buscando el perímetro o cuánto mide en total la circunferencia. Eso significaría 30,32. Y el perímetro del polígono, que lo llama polígono 1, dice 25,07. ¿Qué es el perímetro de este polígono? Es la suma de todos sus lados. Es decir, es la suma de la longitud de todos los lados. Ese es el perímetro de una figura. Sumar la longitud de todos sus lados y calcular cuánto da en total. Lo mismo se hace para la circunferencia. En este caso, para la circunferencia es mayor que para el polígono, pero en ambos lo que se hace es tomar la longitud que ocupa toda la figura, pero solamente el borde, no el interior de la figura, sino todo esto. Se suma, en el caso del triángulo, todos los lados, y en el caso de la circunferencia, lo que se hace es medir todo el borde. ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca de lo que es el perímetro? Bueno, entonces el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, que en este caso solamente abarca al borde de la figura, no al interior. El interior sería el área, pero todavía no vamos a hablar de área. Muy bien. Ustedes se van a encontrar con este archivo. Puede que les aparezca un enlace. En ese caso, ustedes van a entrar a una página, pero yo ahora también lo que voy a hacer es subir el archivo de GeoGebra, así si lo quieren descargar, lo pueden descargar para usarlo sin necesidad de acceder a internet. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Ustedes van a ir cambiando este deslizador, ¿sí? Van a ir modificando. Por ejemplo, ahí A es 4. ¿Y qué sería A? La cantidad de lados que tiene el polígono. Ahora tiene 4. Pero céntrense en una cosa. Fíjense en la diferencia que hay entre el triángulo y la circunferencia. Me queda mucho espacio en blanco.
Si ustedes se fijan entre el triángulo y la circunferencia hay mucha diferencia. Ahora lo que voy a hacer es poner 4. ¿Qué pasa con esa diferencia? Es menor la diferencia que hay ahora en los espacios en blanco. Voy a cambiar a 5. Cada vez es menor el espacio que hay entre la circunferencia y el polígono. En este caso estoy con un polígono ya de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Voy a cambiar a 6. Fíjense, cada vez hay menos diferencia entre lo que es el polígono y la circunferencia. Voy a poner 10, por ejemplo, para ver qué pasa. Lo mismo, cada vez ese polígono se acerca a lo que es la circunferencia y lo que va haciendo es acotar la diferencia que hay entre la circunferencia y el polígono. Puedo elegir 20, por ejemplo, y fíjense, se parece más ya a la circunferencia, pero si miramos acá, todavía falta. Si todavía me falta agregar lados para poder acercarme a lo que es la circunferencia. Pero presten atención a una cosa. Estamos en el polígono de 20 lados. ¿Qué creen que pasa con la diferencia entre la longitud de la circunferencia, que es esta que está acá, y el perímetro del polígono? Cuando teníamos 3 lados, ¿había esa diferencia? Fíjense que ahora la circunferencia tiene 167,84 centímetros. Sin embargo, el polígono tiene 167,15 centímetros de la suma de todos los lados. Volvamos al de 3. Hay mucha diferencia. Acá hay 25 centímetros, acá hay 30 centímetros. Entonces, la diferencia era mayor. De 25 a 30 centímetros hay 5 centímetros de diferencia. Si yo lo dejo en 10 lados, hay 1 centímetro, porque acá hay 84,96 centímetros, acá hay 83,57 centímetros. Entonces de 5 centímetros que había acá, cuando tengo 10 lados, pasa a 1 centímetro. Cuando tengo 20, la diferencia ya no es de centímetros, sino de milímetros. Entonces cada vez se va acotando o se va disminuyendo esa diferencia entre lo que es la circunferencia y lo que es el polígono, a medida de que yo voy aumentando los lados del polígono. Si por ejemplo ahora llego a 30, ¿qué pasa? Hay una mínima diferencia, pero acá es 250,72 y acá tenemos 251,18. Voy a hacer un cambio en el deslizador y voy a colocar que me deje llegar hasta 100. A ver si puedo llegar hasta 100. A ver si me deja. Para ver cuál es la diferencia entre ambos. Eso vamos a tratar de responder si en algún momento va a ser igual. Si por ejemplo ahora tengo 50 lados tiene el polígono. Cada vez la diferencia es menos. ¿Sí? Ahí si yo lo dejo en desde esa vista, pareciera ser de que ya coincide la circunferencia con el polígono. Pero a ver, si nosotros hacemos zoom en algún
puntos hay una mínima diferencia. ¿Ven? Entonces cada vez va siendo más chica esa diferencia. Pero todavía hay una diferencia entre lo que es la circunferencia y lo que es el polígono. Vamos a ver qué pasa con 70. De nuevo lo mismo. Fíjense que ahora ya son 20 la diferencia, pero no son centímetros sino milímetros ya. Y de nuevo sucede lo mismo. Hay una mínima diferencia. ¿Ven? Que en ningún momento es igual a la circunferencia. A simple vista parece de que coincide la circunferencia con el polígono, pero todavía no. Y como último ejemplo, 100 lados del polígono. ¿En cuánto se diferencian? Ni siquiera en 10 milímetros ya, y hace un instante con 70 lados había una diferencia de 20. Entonces cada vez se va achicando esa diferencia, pero todavía podemos encontrar espacios en blanco en lo que es la circunferencia y el polígono. Entonces, este va a ser el trabajo que ustedes van a tener que realizar. Les pido que en ese caso usen mucho lo que es el zoom. Acá tienen para hacer zoom, para aproximar o alejar, porque cuando la figura tiene más lados, lo que va a pasar es que va a ocupar prácticamente toda la ventana del GeoGebra. Entonces, para poder apreciar mejor, van a tener que alejar un poco la vista gráfica. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, que todos los polígonos que se van graficando son regulares. Y acá me van a recordar qué era un polígono regular. ¿Se acuerdan qué era un polígono regular? Que hablamos algo la semana pasada. A ver, ¿quién me recuerda que era un polígono regular? Exacto, un polígono regular es cuando tiene todos sus lados y ángulos iguales. Y puede ser inscrito en una circunferencia. ¿Por qué puede ser inscrito en una circunferencia? Porque se puede, todos los puntos, si ustedes observan acá, este triángulo está inscrito en la circunferencia porque todos los puntos coinciden con la circunferencia, o sea, no hay un punto que se pase de la circunferencia. Y en palabras sencillas, el polígono siempre queda dentro de la circunferencia. Si ustedes miran ahí, todos los polígonos van quedando dentro de la circunferencia, ningún polígono sobrepaso queda fuera de la circunferencia. Eso sería. Entonces, que esté inscrito, ahí pueden encontrarse dos definiciones. Inscrito, lo voy a escribir en el chat. Inscrito, o la otra es inscrito. De cualquiera de las dos formas que ustedes lo mencionen, siempre dando a entender esta idea de que el polígono queda dentro de la circunferencia, de cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Por qué están las dos opciones? Se tendría que decir inscripto, pero inscrito viene o surgió de la traducción de los libros. La mayoría de los libros vienen de los libros de matemáticas, provienen de Francia o de Inglaterra, y en la traducción pasó de que no se confundió, sino que quedó inscrito en lugar de inscripto, pero vendría a ser lo mismo, solamente es por la traducción, y entonces se admiten las dos palabras, inscrito e inscripto, pero hacen referencia a lo mismo.
Aclaro esto porque en algunos libros van a encontrar inscrito, en algunos inscriptos. Y es lo mismo, significa lo mismo. Que un polígono queda dentro de la circunferencia y todos los vértices están en la circunferencia. Bien, quiero terminar, si no hay ninguna pregunta, quiero ir ya cerrando la idea de esta semana y hablar un poco acerca de qué sería una circunferencia. Vamos a tratar de interpretar qué sería una circunferencia pensando en esto que vimos recién. O sea, ¿qué polígono sería una circunferencia? Vimos que al ir aumentando los lados del polígono, se acerca a la circunferencia. Entonces la circunferencia sería un polígono de ¿cuántos lados? ¿Se entendió la pregunta? La pregunta es, si yo al ir aumentando los lados del polígono, cada vez se acercan más a la circunferencia, pero no llega a ser una circunferencia, ¿cuántos lados tiene o tendría una circunferencia pensándolo como polígono? O sea, la circunferencia es un polígono de ¿cuántos lados? Si pensamos así de esta misma manera, llegamos a 100 y vimos que hay una diferencia mínima. Si nosotros observamos ahí, queda todavía una diferencia entre lo que es la circunferencia y el polígono. Entonces, como bien mencionó Bautista, una circunferencia sería como un polígono de infinitos lados, en donde cada puntito de la circunferencia sería uno de los lados. Imagínense una circunferencia en donde vamos poniendo puntos uno al lado del otro y damos un giro completo en esa circunferencia. Cada puntito sería como un lado, pero yo puedo ir haciendo puntos cada vez más chicos, por lo tanto siempre voy a encontrar más puntos. Así que esa es la idea a la cual vamos a llegar en las actividades de esta semana. Después, como me preguntaron lo de la tabla, lo que van a tener que hacer es, van a tener una circunferencia, van a tener en ese caso la longitud de la circunferencia, van a tener que buscar una aproximación al número pi. Ahí en ese gráfico ustedes tienen cuál es el radio de la circunferencia, es decir, está marcado con los cuadraditos. Van a tener que contar desde el centro hasta un extremo de la circunferencia, van a tener que contar cuántos cuadraditos hay. En este caso hay podríamos decir 2,5, aproximadamente 2,5. Entonces, ese va a ser el radio. Si yo divido la circunferencia a la mitad, esto es el diámetro, y lo que van a tener que hacer es dividir la longitud de la circunferencia, que ya les va a aparecer en el archivo de GeoGebra, dividir por el radio. Eso es lo que van a tener que ir haciendo. Y también después usar el perímetro. ¿Vieron que acá hay un perímetro? Bueno, el del triángulo es 25. Si yo ahora pongo 4, pasa a ser 33. Si elijo 5, pasa a ser 41 el perímetro, porque hay más lados, hay 5 lados. Entonces, al haber 5 lados, la figura cada vez va siendo mayor. Si tiene 7 es 60, entonces van a tener que ir trabajando con ese perímetro que les da
y después van a tener que dividir por el diámetro. Pero todo eso lo van a encontrar en el archivo. Lo único que van a tener que hacer es ir anotando, ir moviendo esto. Por ejemplo, si les pide para 10, van a mirar cuál es el perímetro para 10 y lo van a dividir por el radio. Sí, la clase estoy grabando. La semana pasada no subí porque estaba la clase grabada, pero no tenía audio, no tenía sonido. Sí, no te preocupes, yo estoy grabando esta clase. Bueno, entonces hasta ahí un resumen de todo lo que vamos a trabajar en esta semana. Ya les digo, va a haber mucha interpretación, es algo nuevo. Van a tener que interpretar, comprender, leer, van a tener que jugar mucho con el GeoGebra, es decir, van a tener que ir explorando estas cosas que ya vimos en la clase, pero después ustedes pueden sacar otras conclusiones, pueden llegar a otras conclusiones o ver otros detalles que quizás ahora no observamos. Y la idea es esa, que ustedes vayan comprendiendo y al final de la semana poder llegar a un concepto o poder llegar a una definición acerca de lo que es el número pi y cómo se obtiene. Mi idea de esta clase era explicar la primera actividad y algo de la segunda. También quiero que ustedes vayan explorando y vayan construyendo este contenido o este concepto. Así que ahora lo que les va a quedar para ustedes es que busquen un poco más de información acerca de lo que es el número pi, en dónde lo podemos utilizar, y eso vamos a mencionar en la próxima clase en vivo. Vamos a mencionar algunas utilidades que se le puede dar al número pi y pueden buscar características también de este número porque es un número particular, tiene su día. Los 14 de marzo de cada año siempre se celebra como un aniversario del número pi porque coincide con sus cifras decimales 14 del 3, pero nosotros utilizamos la notación decimal que sería 3,14. Así que ese sería nuestro trabajo para esta semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algo que quieran que vuelva a explicar que no se haya entendido? Bueno, entonces, para ir cerrando, van a tener dos archivos. Después al final del documento van a tener varios enlaces. Hay títulos que están en color celeste. En esos títulos hay enlaces, así que hagan clic en esos enlaces que están ahí. Les van a mandar a páginas en donde también explican, además de toda la explicación que yo estoy dando ahora, les dejé algunos enlaces para que ustedes vayan y lean un poco más, o si quieren profundizar más acerca de todo esto, ahí les dejé 2 o 3 enlaces en donde se explica qué es la circunferencia, qué es el radio, habla un poco acerca del número pi también, así que les va a servir mucho. No pierdan la oportunidad de leer eso. Así que eso, y les aclaro que eso está al final del documento, ya prácticamente en la clase número 3. Pero si tienen alguna duda, ahí tienen material, y si no, voy a buscar también algún otro video en donde explique qué es el número pi o para qué se utiliza. En caso de encontrarlo, voy a dejar en el campus, en la parte de esta semana, voy a dejar ese video, así pueden profundizar un poco más. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos dar por finalizada la clase. No olviden, si hay alguna duda en algún momento de esta semana, me preguntan
y nos comunicamos mediante el chat si es previo al jueves, y si es el día jueves tenemos la clase en vivo. En la próxima clase van a empezar a participar también, van a hablar, van a habilitar sus micrófonos, así que vayan preparando sus respuestas, porque vamos a trabajar un poco más, va a haber un poco más de interacción. Así que bueno, ahora lo que me queda es editar la clase y subirla. Y bueno, vuelvo a repetir, ante cualquier duda me preguntan. Bueno, que tengan un muy buen día a todos. Les mando un saludo y nos vemos la próxima clase.